Cuando el Sol vuelve a entrar en el signo de Libra, el cielo parece inclinarse hacia una antigua ceremonia de equilibrio. Cada año, alrededor del 22 o 23 de septiembre, el astro rey abandona la intensidad analítica de Virgo y cruza el umbral de un territorio gobernado por Venus, donde la armonía, la justicia, la belleza y las alianzas humanas se convierten en protagonistas. Ese instante coincide con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y con el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, un momento sagrado en el que el día y la noche pesan lo mismo en la balanza del mundo. Desde una mirada astrológica, el ingreso solar en Libra no es un simple cambio de signo. Es una mutación del clima espiritual colectivo. Después del trabajo minucioso, práctico y terrenal de Virgo, el universo abre las puertas de un reino donde la conciencia deja de centrarse únicamente en la supervivencia o la organización y comienza a buscar el reflejo de sí misma en los demás. Libra representa el puente entre el yo y el otro. Allí nace la diplomacia, el pacto, la seducción de las ideas compartidas y el deseo de construir belleza en medio del caos. El Sol, símbolo de identidad, voluntad y propósito, atraviesa en Libra un paisaje dominado por el aire cardinal. El aire libra las guerras invisibles del pensamiento, de las palabras y de las decisiones morales. Lo cardinal impulsa movimiento, inicio y dirección. Por eso, cuando el Sol entra en Libra, el cielo parece ordenar a la humanidad abandonar las trincheras individuales y entrar en el salón de los acuerdos, las alianzas y las elecciones trascendentes. En las antiguas tradiciones esotéricas, Libra fue asociado con la balanza cósmica donde las almas eran medidas. No era solamente un signo de romance o refinamiento estético, sino una puerta iniciática. Los egipcios imaginaban el corazón del difunto siendo pesado frente a una pluma divina. Los griegos veían en la balanza una imagen de la justicia universal. Los astrólogos medievales consideraban esta etapa del año como un tiempo en el que las decisiones tomadas tenían repercusiones profundas sobre el destino futuro. El retorno solar a Libra inaugura una temporada donde las energías del universo buscan reconciliar fuerzas opuestas. La guerra y la paz. El deseo y el deber. El orgullo y la cooperación. Es un periodo donde muchos conflictos ocultos salen a la superficie para encontrar resolución. Las relaciones se convierten en espejos inevitables. Cada conversación importante parece tener un eco kármico. Cada encuentro posee el potencial de transformar la dirección emocional de una vida. El símbolo de Libra es la única representación zodiacal que no corresponde a un animal ni a una figura humana. Es un instrumento. Una balanza suspendida en el vacío. Esto revela su naturaleza profunda. La conciencia Libra no pertenece completamente a la tierra ni al instinto, sino a la búsqueda eterna de proporción y equilibrio. Allí reside su poder épico. Mientras otros signos conquistan territorios visibles, Libra libra batallas invisibles dentro del corazón humano. Cuando el Sol cruza este signo, muchas personas sienten el impulso de ordenar vínculos, reparar distancias, buscar justicia o recuperar belleza en su entorno. El arte adquiere un brillo especial. La música, la arquitectura, la moda y la estética florecen bajo la influencia venusina. También se intensifica el deseo de paz, aunque esa paz rara vez surge de la pasividad. Libra enseña que el equilibrio auténtico no es inmovilidad, es una danza constante entre fuerzas contrarias. Astrológicamente, el Sol en Libra se encuentra en caída. Esta expresión técnica no significa debilidad absoluta, sino un desafío. El Sol representa el ego individual y Libra exige considerar constantemente al otro. Por ello, durante esta temporada, el universo parece empujar a la conciencia humana a trascender el narcisismo y aprender el arte complejo de compartir poder, atención y destino. En términos simbólicos, el ingreso solar en Libra marca la mitad del viaje zodiacal. El héroe solar ha atravesado 6 signos y ahora se enfrenta a la gran lección de la reciprocidad. Ya no basta con conquistar, crear o afirmar identidad. El siguiente paso consiste en comprender que ningún imperio interior puede sostenerse sin alianzas, sin equilibrio emocional y sin la capacidad de escuchar. En muchas culturas antiguas, los equinoccios eran celebraciones de enorme relevancia. Se encendían fuegos ceremoniales, se realizaban pactos políticos y se ofrecían tributos a los dioses del cielo. El equilibrio entre luz y oscuridad era visto como una señal de que el universo respiraba en perfecta simetría. El Sol entrando en Libra representaba entonces una puerta de transición entre dos mundos, la expansión luminosa del verano y el descenso introspectivo hacia el otoño.
Desde una perspectiva psicológica, esta etapa del año impulsa reflexiones sobre la justicia personal. Surgen preguntas silenciosas sobre lo que se entrega y lo que se recibe, sobre el precio de la soledad y el valor de la compañía. Libra confronta con la necesidad de equilibrio emocional y con el desafío de tomar decisiones sin destruir la armonía. Pero detrás de su aparente serenidad existe una fuerza inmensa. Libra posee el poder de detener guerras mediante palabras, de transformar enemigos en aliados y de construir puentes donde otros solo ven abismos. El Sol, atravesando este signo, ilumina precisamente esa capacidad humana de elevarse por encima del conflicto primitivo. En el plano espiritual, el regreso del Sol a Libra puede interpretarse como un recordatorio de que toda existencia necesita equilibrio entre acción y contemplación, deseo y responsabilidad, independencia y cooperación. La balanza no permanece quieta, oscila permanentemente. Y en ese movimiento reside la verdadera sabiduría. No existe perfección inmóvil. Existe ajuste constante. Cada año, cuando el Sol entra nuevamente en Libra, el cielo parece abrir un capítulo de refinamiento y reconciliación. Los días comienzan a inclinarse hacia la oscuridad en el hemisferio norte, pero esa disminución de luz exterior invita al fortalecimiento de una luz interior más profunda. Es la época donde el universo enseña que la elegancia no es superficialidad, sino la capacidad de sostener dignidad incluso en medio del cambio. El ingreso del Sol en Libra también activa una dimensión menos visible y profundamente estratégica del zodiaco, la comprensión del poder invisible de las decisiones. Mientras otros signos avanzan mediante la fuerza directa o la conquista evidente, Libra domina el arte de modificar destinos a través de pequeños movimientos capaces de alterar enormes estructuras humanas. Bajo esta energía, una palabra pronunciada en el instante correcto puede tener más impacto que una batalla completa. Un pacto firmado bajo el influjo libriano puede cambiar generaciones enteras. En la tradición astrológica más antigua, Libra estaba asociado al momento del año en el que los reyes evaluaban sus alianzas antes de la llegada del invierno. No era tiempo de impulsividad, sino de cálculo elegante. El Sol atravesando este signo iluminaba la inteligencia diplomática, la capacidad de prever conflictos y la necesidad de preservar estabilidad frente a las tormentas futuras. Por eso, el simbolismo libriano nunca perteneció únicamente al amor romántico, perteneció también al arte de gobernar el caos humano. Existe además una relación poderosa entre Libra y el concepto de destino compartido. Hasta Virgo, el recorrido zodiacal se enfoca principalmente en la formación individual, identidad, recursos, pensamiento, hogar, creatividad y disciplina. Pero Libra inaugura la mitad colectiva del zodiaco. Desde ese momento, el alma ya no puede evolucionar aislada. El universo obliga a comprender que toda acción repercute sobre otros. El Sol en Libra actúa como una antorcha colocada en medio de un salón lleno de espejos, donde cada decisión revela consecuencias reflejadas en múltiples rostros. Por eso esta temporada suele intensificar encuentros decisivos, reconciliaciones inesperadas o separaciones inevitables. Libra no busca mantener vínculos vacíos. Su misión más profunda consiste en restaurar equilibrio. Y cuando una relación ha perdido proporción, la energía libriana puede actuar como juez silencioso, mostrando aquello que ya no puede sostenerse. En ese sentido, la balanza no simboliza comodidad, sino verdad equilibrada. También emerge con fuerza la conexión entre Libra y el tiempo. El equinoccio representa una frontera simbólica. Los antiguos observadores del cielo comprendían que el Sol entrando en Libra marcaba el inicio de una lenta retirada de la luz. Los días se acortaban, las hojas comenzaban a caer y la naturaleza iniciaba una transformación irreversible. Sin embargo, lejos de interpretar esto como decadencia, muchas culturas lo entendían como un acto de sabiduría cósmica. El universo enseñaba que incluso la luz más poderosa debe aprender a descender para renacer después. Esa enseñanza permanece viva en el simbolismo astrológico moderno. El Sol en Libra recuerda que no toda victoria surge del avance agresivo. Existen triunfos nacidos de la moderación, de la paciencia y del entendimiento estratégico de los ritmos naturales. Hay una épica silenciosa en quien sabe conservar armonía en medio de la tensión colectiva. Venus, regente de Libra, añade además un componente extraordinario, la belleza como fuerza transformadora. Desde esta perspectiva, la estética deja de ser superficial. Un entorno bello, una obra artística o una melodía armónica se convierten en expresiones de orden espiritual. El arte bajo la influencia libriana no existe solamente para agradar,
sino para restaurar equilibrio emocional y elevar la conciencia. Por ello, durante este periodo del año muchas personas sienten una necesidad más intensa de rodearse de armonía, de limpiar espacios, renovar ambientes o embellecer aquello que había caído en abandono. En un plano más profundo, Libra representa el instante exacto antes del descenso hacia las regiones más oscuras del zodiaco. Tras este signo llegarán Escorpio, Sagitario, Capricornio y los desafíos de transformación, ambición y supervivencia invernal. Libra funciona entonces como un gran salón iluminado antes de atravesar territorios intensos. El Sol entra aquí para recordar que la elegancia espiritual será necesaria en las pruebas futuras. Los astrólogos herméticos consideraban que este signo contenía una llave secreta relacionada con el equilibrio interno entre razón y deseo. Cuando ambas fuerzas entran en guerra, la vida se fragmenta. Pero cuando logran coexistir, aparece una sensación de soberanía interior. El Sol atravesando Libra favorece precisamente esa alquimia, aprender a dominar impulsos sin apagar la pasión y escuchar emociones sin perder claridad mental. También existe una dimensión heroica en la búsqueda libriana de justicia. En muchos momentos históricos, las grandes transformaciones sociales nacieron bajo fuertes influencias de este signo. Libra impulsa reformas legales, movimientos diplomáticos y luchas por restaurar equilibrio donde existía abuso. La balanza simboliza no solo armonía, sino también compensación. Allí donde algo ha sido excesivo, surge la necesidad inevitable de corregir. Por eso la energía del Sol en Libra puede sentirse como un llamado colectivo hacia la conciencia moral. Las sociedades revisan sus acuerdos. Las personas replantean lealtades. Las estructuras frágiles comienzan a mostrar grietas. Todo aquello que depende únicamente de la imposición pierde estabilidad frente al poder más refinado de la cooperación inteligente. Incluso el aire otoñal del hemisferio norte parece transformarse bajo este tránsito solar. Hay una sensación de madurez en el ambiente, como si el mundo abandonara lentamente el impulso expansivo del verano para entrar en una etapa más reflexiva. Las sombras se alargan, pero también se vuelve más nítida la percepción de lo esencial. Libra enseña que la claridad muchas veces surge cuando el exceso desaparece. En términos espirituales, el regreso anual del Sol a Libra representa una ceremonia de reajuste universal. La humanidad es invitada a revisar qué fuerzas gobiernan su interior. Orgullo o empatía. Deseo o sabiduría. Impulso o armonía. La balanza permanece suspendida sobre todas las decisiones humanas como un símbolo eterno de responsabilidad consciente. Así, cada septiembre, el cielo revive una antigua promesa, incluso en un mundo dividido por conflictos, siempre existe la posibilidad de restaurar proporción, belleza y entendimiento. El Sol entrando en Libra recuerda que la verdadera grandeza no consiste únicamente en vencer, sino en aprender a construir equilibrio duradero en medio de la complejidad del destino humano. Existe una dimensión aún más profunda del ingreso del Sol en Libra relacionada con el misterio del equilibrio entre el destino individual y el orden universal. En la visión astrológica tradicional, el ser humano no avanza solo a través de impulsos personales, sino mediante una interacción constante con fuerzas cósmicas que moldean épocas, vínculos y desafíos interiores. Cuando el Sol alcanza Libra, esa interacción se vuelve especialmente visible porque la energía solar abandona territorios centrados en la autoafirmación y comienza a enfrentarse al gran espejo de la existencia, la convivencia con otros seres, otras voluntades y otras verdades. Por eso Libra posee una cualidad casi ceremonial. El aire parece impregnarse de una sensación de pausa inteligente, como si el universo entero disminuyera ligeramente su velocidad para contemplar las consecuencias de todo lo vivido durante la expansión luminosa del año. El Sol entra en un reino donde cada gesto tiene peso simbólico. Nada resulta completamente casual bajo esta influencia. Las miradas, las palabras y los encuentros adquieren una extraña capacidad de alterar caminos futuros. En términos épicos, Libra representa el momento en que el guerrero deja momentáneamente la espada para entrar en la sala de los pactos sagrados. No porque haya desaparecido la lucha, sino porque comprende que algunas victorias requieren una sabiduría más compleja que la fuerza bruta. El héroe libriano no conquista únicamente territorios externos, conquista la capacidad de mantenerse sereno entre tensiones opuestas. Esa serenidad constituye una de las formas más difíciles y elevadas de poder. Los antiguos astrólogos observaban que el Sol en Libra favorecía los grandes acuerdos políticos, las alianzas entre pueblos y la resolución de conflictos prolongados. Pero también advertían sobre el riesgo de caer en la indecisión.
La balanza simboliza equilibrio, aunque el exceso de análisis puede inmovilizar. Allí aparece una de las lecciones más profundas de esta etapa zodiacal: comprender que el equilibrio auténtico no consiste en evitar toda confrontación, sino en actuar con justicia incluso en medio de la incertidumbre. Esa búsqueda de justicia tiene una raíz espiritual inmensa. Libra está conectado con la idea de ley cósmica, una noción presente en múltiples civilizaciones antiguas. Los egipcios hablaban de Ma'at, el principio universal de verdad y armonía. En Oriente existía la noción del equilibrio entre fuerzas complementarias. En la filosofía clásica se enseñaba que el universo entero obedecía proporciones invisibles. El Sol atravesando Libra parece reactivar esa memoria ancestral, la intuición de que toda existencia se sostiene gracias a una arquitectura secreta de compensaciones. Por eso, durante esta temporada, muchas personas sienten con mayor intensidad las injusticias, los desequilibrios emocionales o las tensiones no resueltas. Lo desproporcionado se vuelve evidente. Lo falso pierde elegancia. Lo excesivo comienza a mostrar desgaste. Libra ilumina aquello que necesita reajuste. Y aunque esa experiencia puede resultar incómoda, también contiene una fuerza profundamente renovadora. En el plano simbólico, el ingreso solar en Libra inaugura una etapa de refinamiento interior. La conciencia aprende que no basta con sobrevivir ni con triunfar materialmente, también es necesario desarrollar armonía en la forma de vivir. La manera de hablar, de relacionarse, de construir espacios y de tratar a los demás se convierte en reflejo del estado espiritual. Bajo la influencia venusina de Libra, incluso los detalles cotidianos adquieren una dimensión estética y moral. Existe además una relación poderosa entre Libra y la noción de destino compartido. Este signo enseña que ningún ser humano evoluciona completamente aislado. Cada alianza modifica trayectorias. Cada encuentro importante puede abrir puertas invisibles hacia nuevas etapas de crecimiento. El Sol en Libra ilumina precisamente esos cruces de caminos donde las vidas humanas comienzan a entrelazarse de manera irreversible. Desde una mirada más esotérica, el equinoccio asociado a Libra simboliza un portal de transición entre dos mitades del ciclo solar. La luz y la oscuridad quedan temporalmente equilibradas, recordando que toda existencia contiene polaridades inseparables. El universo parece detenerse un instante para revelar que el orden auténtico no surge de eliminar las diferencias, sino de aprender a sostenerlas en equilibrio dinámico. Los sabios antiguos interpretaban este momento como una invitación al reajuste del alma. Se realizaban rituales de purificación, meditaciones sobre el propósito personal y ceremonias orientadas a restaurar la armonía interior antes de la llegada de los meses más oscuros. El Sol entrando en Libra era visto como un recordatorio de que el ser humano debía prepararse espiritualmente para atravesar las pruebas futuras con dignidad y claridad mental. También existe una dimensión artística extraordinaria durante este tránsito. Venus, regente de Libra, convierte la belleza en una fuerza capaz de elevar la conciencia. La música, la poesía, la arquitectura y las artes visuales adquieren un poder casi terapéutico. No se trata únicamente de placer estético, se trata de reorganizar emocionalmente el caos interno mediante formas armónicas. La belleza, bajo la energía libriana, funciona como una medicina silenciosa para el espíritu agotado. En el plano colectivo, el Sol en Libra suele intensificar debates relacionados con la justicia, la ética y los acuerdos sociales. Las sociedades comienzan a revisar sus estructuras. Las tensiones ocultas emergen buscando resolución. Libra impulsa la necesidad de construir puentes donde antes solo existían enfrentamientos. Aunque no siempre logra evitar el conflicto, se introduce la conciencia de que ninguna civilización puede sostenerse indefinidamente sobre el desequilibrio. Hay además una nobleza particular en la energía de este signo. Mientras otros buscan gloria mediante la dominación, Libra aspira a crear armonía duradera. Esa aspiración puede parecer frágil frente a la brutalidad del mundo, pero precisamente allí reside su carácter heroico. Mantener la elegancia espiritual en tiempos convulsos exige una fortaleza inmensa. Pocos signos contienen una paradoja tan poderosa como Libra. Bajo su apariencia serena habita una tensión permanente entre fuerzas opuestas. El Sol, símbolo de identidad absoluta, atraviesa aquí un territorio donde ninguna voluntad puede imponerse sin consecuencias. Por eso el ingreso solar en Libra representa uno de los momentos más sofisticados del viaje zodiacal, el instante en que el universo enseña que la verdadera grandeza no consiste en dominarlo todo, sino en aprender a convivir con la complejidad. En la tradición iniciática,
Libra era considerada una puerta de aire suspendida entre dos mundos. Hasta este punto del zodiaco, el ciclo solar había construido la individualidad humana paso a paso. Aries despertó el impulso vital, Tauro consolidó recursos, Géminis expandió la mente, Cáncer protegió la raíz emocional, Leo afirmó el poder creativo, Virgo perfeccionó la materia. Pero cuando el Sol entra en Libra, el viaje cambia de dirección. El héroe solar descubre que ningún reino interior puede sostenerse eternamente aislado del resto de la humanidad. Ese descubrimiento tiene una dimensión profundamente épica. El alma comprende que las batallas más difíciles ya no ocurren solamente contra enemigos externos, sino dentro de los territorios invisibles de la conciencia. Libra enfrenta al ser humano con el desafío de equilibrar orgullo y humildad, independencia y cooperación, deseo y responsabilidad. Cada decisión se convierte en un acto de equilibrio sobre una cuerda tendida entre extremos. Por ello, la energía libriana suele revelar contradicciones ocultas. Lo que parecía estable comienza a mostrar fisuras. Las relaciones exigen claridad. Las promesas vacías pierden fuerza. El Sol iluminando Libra actúa como una lámpara colocada sobre antiguos pactos, revelando si aún contienen verdad o si solo sobreviven por costumbre. Esa capacidad de revelar desequilibrios convierte a esta temporada en una etapa de enorme trascendencia psicológica y espiritual. Existe además un simbolismo astronómico que intensifica el carácter sagrado de este tránsito. El equinoccio asociado a Libra representa el equilibrio perfecto entre luz y oscuridad. Durante un breve instante, el día y la noche poseen la misma duración. Los antiguos observadores del cielo interpretaban este fenómeno como una señal de que el cosmos respiraba en absoluta armonía. No era solo un evento natural, era un mensaje. El universo recordaba que toda existencia necesita equilibrio entre expansión y recogimiento, acción y reflexión. Sin embargo, Libra no simboliza una paz inmóvil. La balanza nunca permanece completamente quieta. Oscila, ajusta, corrige. Ese movimiento continuo revela una de las lecciones más profundas de este signo: el equilibrio verdadero no es ausencia de tensión, sino capacidad de reajuste constante. La vida cambia, los vínculos evolucionan y las circunstancias se transforman. Libra enseña que la armonía no nace del control rígido, sino de la inteligencia para adaptarse sin perder dignidad. En muchos sistemas esotéricos, Libra también fue relacionado con el juicio del alma. Se creía que las acciones humanas dejaban un peso invisible sobre el espíritu y que, llegado cierto momento, ese peso debía ser medido. La balanza simbolizaba entonces la confrontación inevitable entre verdad y apariencia. Bajo el sol libriano, las máscaras se vuelven más difíciles de sostener porque la conciencia comienza a buscar autenticidad emocional y moral. Esa influencia puede sentirse colectivamente. Durante esta etapa del año suelen intensificarse debates sobre justicia, ética y equilibrio social. Las sociedades revisan acuerdos, leyes y estructuras de poder. Lo desproporcionado se vuelve más evidente. Libra impulsa una necesidad casi instintiva de corregir excesos y restaurar armonía allí donde el desequilibrio amenaza con destruir estabilidad. Pero el verdadero poder de Libra no reside únicamente en corregir conflictos externos. Su grandeza más elevada consiste en enseñar la diplomacia interior. El ser humano descubre que muchas de sus guerras personales nacen de divisiones internas no resueltas. Cuando los pensamientos avanzan en una dirección y las emociones en otra, la energía se fragmenta. El Sol en Libra favorece precisamente la reunificación de esas fuerzas dispersas. Por eso esta temporada posee una cualidad profundamente estética. Venus, regente de Libra, transforma la belleza en una forma de orden espiritual. Un espacio armonioso, una obra de arte o una melodía equilibrada no son simples adornos, son expresiones visibles de una búsqueda invisible de coherencia interior. Bajo esta energía, el alma intenta rodearse de aquello que refleje paz, elegancia y proporción. En las cortes antiguas, los periodos asociados a Libra eran considerados favorables para las negociaciones diplomáticas y los matrimonios políticos. Se entendía que la energía del signo favorecía acuerdos duraderos y alianzas estratégicas. Pero también se sabía que Libra podía desenmascarar vínculos falsos. Allí donde existía manipulación o desequilibrio extremo, la balanza terminaba inclinándose inevitablemente. Existe además una relación secreta entre Libra y el concepto de destino colectivo. Este signo recuerda que toda acción humana genera consecuencias más allá del individuo.
Ninguna decisión ocurre completamente aislada. Cada gesto modifica una red invisible de relaciones. El Sol atravesando Libra ilumina esa interdependencia universal y obliga a comprender que la evolución auténtica requiere conciencia sobre el impacto de los propios actos. Desde una perspectiva espiritual, Libra representa la búsqueda de soberanía emocional. No la frialdad ni la indiferencia, sino la capacidad de mantener claridad incluso en medio de las tormentas afectivas. El héroe libriano no es quien nunca duda, sino quien aprende a sostener equilibrio mientras todo a su alrededor cambia. A medida que el Sol avanza por este signo, el mundo parece adquirir un tono distinto. El aire se vuelve más reflexivo, las luces del atardecer más doradas y el tiempo comienza a insinuar la llegada de una nueva etapa. El universo entero parece prepararse para el descenso hacia los signos más profundos e intensos del ciclo anual. Libra funciona entonces como un umbral luminoso entre la expansión y la transformación. Cuando el Sol penetra en los dominios de Libra, también comienza una transformación silenciosa en la percepción del tiempo. El universo parece abandonar el ritmo ardiente y expansivo del verano para entrar en una etapa donde la conciencia observa con mayor claridad el valor de cada elección. Las horas adquieren una cualidad más reflexiva. Los atardeceres se vuelven largos y ceremoniales, como si el cielo quisiera recordar que incluso la luz más poderosa debe aprender a descender con elegancia antes de renacer. En términos simbólicos, Libra representa el arte de sostener el centro mientras todo cambia alrededor. Esa es una de sus enseñanzas más elevadas y menos comprendidas. Muchas veces se interpreta el equilibrio como inmovilidad, pero la naturaleza demuestra lo contrario. Los árboles permanecen erguidos porque saben flexionarse ante el viento. Las órbitas celestes conservan armonía gracias a un movimiento perpetuo. Del mismo modo, el Sol en Libra enseña que la estabilidad auténtica no nace de resistirse al cambio, sino de encontrar proporción dentro de él. Por eso este tránsito posee una relación profunda con la madurez espiritual. El alma comprende que no puede avanzar eternamente impulsada solo por deseos inmediatos. Llega un momento en el que debe aprender a medir consecuencias, valorar vínculos y construir estructuras emocionales capaces de sobrevivir a las tormentas del destino. Libra inaugura precisamente ese aprendizaje. El héroe solar deja atrás la inocencia del impulso y entra en el territorio donde cada acto requiere conciencia. En las escuelas herméticas antiguas, la balanza de Libra también simbolizaba la capacidad de discernimiento. No bastaba con sentir, era necesario evaluar. No bastaba con pensar, era imprescindible comprender el impacto moral de cada decisión. El Sol iluminando este signo fortalece esa facultad de ponderar realidades complejas sin caer en extremos destructivos. Bajo esta influencia, el universo parece susurrar que la sabiduría verdadera rara vez habita en los excesos. Existe además una conexión poderosa entre Libra y la noción de dignidad. Mientras otros signos persiguen conquista o supervivencia, Libra busca elevar la forma en que se vive. La manera de hablar, de vestir, de construir relaciones y de atravesar conflictos se convierte en parte de una arquitectura invisible del espíritu. La elegancia libriana no es superficialidad, es disciplina emocional transformada en armonía visible. Por ello, durante el paso del Sol por este signo, muchas personas sienten una necesidad más intensa de restaurar orden en sus vidas. Espacios desordenados comienzan a resultar insoportables. Relaciones desequilibradas revelan agotamiento. Conversaciones pendientes emergen reclamando resolución. Libra actúa como una corriente de aire que limpia habitaciones cerradas desde hace demasiado tiempo. Lo estancado empieza a moverse. También aparece con fuerza la dimensión estratégica de este signo. Libra comprende que no todas las victorias se alcanzan mediante confrontación directa. Algunas requieren paciencia, inteligencia emocional y capacidad de negociación. En antiguos reinos, los consejeros asociados simbólicamente a Libra eran quienes evitaban guerras innecesarias mediante pactos inteligentes. Sabían que preservar estabilidad podía ser más heroico que conquistar territorios destruidos por el conflicto. Sin embargo, Libra no representa debilidad. Existe una fortaleza inmensa en quien logra mantener serenidad en medio de la tensión. El Sol atravesando este signo enseña precisamente el valor de la contención consciente. El poder más refinado no siempre necesita imponerse con violencia, muchas veces transforma la realidad mediante equilibrio y claridad. En el plano esotérico, Libra ha sido vinculado con el puente entre el mundo material y las leyes invisibles del universo. La balanza simboliza la existencia de una proporción secreta que sostiene la creación.
Las estrellas mantienen sus órbitas gracias a fuerzas compensadas. Los ciclos naturales se equilibran mediante alternancias constantes. Incluso la vida humana oscila entre expansión y retiro, éxito y pérdida, luz y sombra. El Sol entrando en Libra recuerda que todo exceso genera tarde o temprano una corrección. Por eso esta temporada suele despertar una percepción más aguda sobre aquello que ya no guarda armonía con el propósito interior. Situaciones sostenidas artificialmente comienzan a mostrar desgaste. Máscaras emocionales pierden eficacia. Las personas sienten con mayor claridad qué relaciones nutren y cuáles drenan energía. Libra no destruye abruptamente, revela lentamente la necesidad de reajuste. También es significativo que este signo sea regido por Venus, planeta asociado no solo al amor, sino también al valor. Bajo la influencia libriana, el alma revisa aquello que considera verdaderamente valioso. Muchas ambiciones pierden brillo cuando son observadas desde una perspectiva más profunda. El Sol en Libra impulsa a distinguir entre apariencia y autenticidad, entre deseo pasajero y belleza duradera. En las antiguas tradiciones astrales, el equinoccio era interpretado como un momento donde los velos entre dimensiones se volvían más sutiles. Se creía que las decisiones tomadas durante este periodo poseían un peso especial porque ocurrían bajo un cielo perfectamente equilibrado entre claridad y oscuridad. Esa visión confería al tránsito solar por Libra un carácter casi sagrado, un tiempo destinado a restaurar orden antes del descenso hacia los meses más introspectivos del año. Desde una perspectiva épica, Libra representa el momento en que el ser humano deja de luchar únicamente por sí mismo y comienza a comprender su papel dentro de una red mayor de destinos compartidos. Cada alianza, cada promesa y cada acto de justicia o injusticia modifica el equilibrio colectivo. El Sol iluminando este signo recuerda que ningún poder individual puede sostenerse indefinidamente si rompe la armonía del conjunto. Existe además una melancolía luminosa en esta etapa del ciclo solar. El mundo comienza a inclinarse lentamente hacia la oscuridad estacional, pero en esa transición aparece una belleza difícil de describir. En el instante en que el Sol entra en Libra, también se activa un fenómeno invisible en la conciencia colectiva, la necesidad de recuperar sentido en medio de la velocidad del mundo. El ciclo anual ha atravesado meses de expansión, impulso y construcción, pero ahora el universo parece detener la marcha durante un breve momento para contemplar la calidad de aquello que ha sido creado. Libra no pregunta cuánto se ha conquistado, sino si lo conquistado posee armonía, legitimidad y belleza interior. Esa diferencia transforma completamente la naturaleza de este tránsito. Mientras otros signos celebran la fuerza del avance, Libra examina la arquitectura del equilibrio. El Sol, acostumbrado a irradiar autoridad y centralidad, se encuentra aquí en un territorio donde el exceso de ego produce fracturas inevitables. Por eso el aprendizaje libriano suele sentirse tan profundo, obliga a comprender que el poder auténtico necesita medida, proporción y conciencia ética para no convertirse en destrucción. En las antiguas corrientes de astrología sagrada, Libra era considerada la cámara de ajuste del alma. Se creía que durante este periodo las energías del universo favorecían la revisión de promesas, juramentos y alianzas invisibles establecidas a lo largo del año. Nada escapaba completamente al peso simbólico de la balanza. Cada acto dejaba una huella. Cada pensamiento contribuía a inclinar el equilibrio interno hacia la claridad o hacia el caos. Ese simbolismo otorga a Libra una dimensión profundamente espiritual. La balanza no representa solamente justicia externa, representa también la relación entre el ser humano y su propia conciencia. Cuando el Sol atraviesa este signo, emerge la necesidad de reconciliar contradicciones interiores largamente ignoradas. El alma percibe con mayor intensidad donde existe exceso, desgaste o desproporción. Y aunque esa revelación puede resultar incómoda, también abre la posibilidad de reconstrucción. Existe además una relación secreta entre Libra y la noción de destino elegante. En este contexto, la elegancia no se refiere únicamente a refinamiento estético, sino a la capacidad de atravesar las pruebas de la vida sin perder dignidad. Libra enseña que incluso en medio del conflicto es posible actuar con nobleza. El héroe libriano no necesita humillar para vencer ni destruir para demostrar fuerza. Su grandeza reside en sostener armonía sin renunciar a la verdad. Por eso este signo fue asociado históricamente a diplomáticos, jueces, estrategas y arquitectos sociales. Se entendía que poseía la capacidad de observar múltiples perspectivas sin quedar atrapado completamente en ninguna. El Sol iluminando Libra favorece precisamente esa visión panorámica.
Bajo esta influencia, la mente adquiere mayor sensibilidad hacia los matices y comprende que la realidad rara vez es absolutamente blanca o negra. Sin embargo, esa misma complejidad puede generar tensión. Libra percibe demasiadas variables al mismo tiempo. Comprende demasiado bien las consecuencias posibles de cada elección. Por ello, uno de sus grandes desafíos consiste en aprender a decidir sin quedar paralizado por el deseo de perfección absoluta. El equilibrio no aparece esperando eternamente el instante ideal, aparece actuando con conciencia dentro de la imperfección inevitable de la existencia. En términos cósmicos, el tránsito solar por Libra también marca el inicio de un descenso simbólico hacia las regiones más profundas del zodiaco. Después del equinoccio, la luz comienza a reducirse lentamente en el hemisferio norte. Los antiguos observadores del cielo interpretaban este fenómeno como una preparación espiritual. El universo enseñaba que toda expansión necesita eventualmente una etapa de introspección y transformación. Por eso el Sol en Libra posee una belleza melancólica y majestuosa al mismo tiempo. Hay luz, pero una luz más madura. Menos explosiva que la del verano y más reflexiva. Los atardeceres parecen extenderse como largos rituales dorados donde el tiempo disminuye su velocidad. La naturaleza entera transmite la sensación de estar entrando en un periodo de evaluación silenciosa antes de los desafíos del invierno. Desde una perspectiva épica, Libra representa el reino donde las armas deben convivir con la inteligencia emocional. Aquí la batalla ya no consiste únicamente en conquistar territorios externos, sino en aprender a gobernar las propias fuerzas internas. Orgullo y humildad. Deseo y responsabilidad. Libertad y compromiso. El alma debe encontrar una manera de sostener todos esos opuestos sin fracturarse. Existe además una conexión poderosa entre Libra y el concepto de belleza como acto de resistencia espiritual. Cuando el mundo se vuelve agresivo, caótico o vulgar, crear armonía se convierte en una forma de poder. Una obra de arte, una conversación honesta o un gesto de equilibrio emocional pueden tener un impacto mucho más profundo de lo que aparentan. Bajo la regencia de Venus, Libra recuerda que la belleza auténtica no es evasión, sino reorganización del alma frente al desorden. En antiguas tradiciones místicas, se decía que el universo estaba construido sobre proporciones invisibles. Los movimientos planetarios, las estaciones y las formas naturales obedecían una geometría secreta. Libra encarna precisamente esa intuición, la idea de que la existencia posee un orden más profundo incluso cuando el caos parece dominar la superficie. Por eso, durante esta temporada, muchas personas experimentan una necesidad intensa de reajustar prioridades. Lo superficial comienza a perder brillo. Las relaciones sin reciprocidad revelan agotamiento. Los espacios cargados emocionalmente piden renovación. Libra impulsa una depuración elegante, no mediante destrucción abrupta, sino mediante una lenta restauración del equilibrio perdido. También emerge con fuerza la conciencia del otro.